La búsqueda de un camino interior hacia el bienestar y el autoconocimiento es fundamental para que los seres humanos nos podamos reconocer y saber cuáles son nuestras metas en la vida. ¿En qué sentido todos somos fuentes y a la vez parte de una red de conocimiento y sabiduría? ¿De dónde proviene esa sabiduría? ¿Todo ser humano tiene un maestro interior? ¿Qué pasos hay que seguir para lograr un acercamiento a esa fuente sabia que cada uno posee? ¿Cómo podemos tener acceso a esta sabiduría que subyace en nuestro corazón? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Carlos González, licenciado en Ciencias Físicas, creador de La Mirada, Educar Empoderando y divulgador del nuevo paradigma científico, a quien ya le damos la bienvenida. Carlos González, muy buenas noches. Buenas noches. Se encuentra también con nosotros en el estudio el doctor Isaac Jaolí, doctor en Psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaolí. Isaac, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues a los dos muchas gracias. Vamos a hablar de esa sabiduría interior de las personas y cómo acceder a ella, cómo podemos ser parte con conocimiento de ese conocimiento, valga la redundancia, que todos tenemos, ¿no? Decir que de acuerdo a la sabiduría antigua, el hombre es un ser divino aprisionado en una cárcel de carne. ¿Estáis de acuerdo con esta apreciación que se ha leído y hemos comentado alguna que otra vez en este programa? Bueno, yo desde mi perspectiva de eliminar autoridades, ¿no? Prefiero, en vez de hablar de un ser divino, hablar del ser, para no crear jerarquías entre el ser humano y el ser divino, ¿no? En la metáfora cristiana, pues el hijo no puede ser inferior al padre. Entonces, esta terminología que hemos empleado, ¿no?, de divino, está cargado de autoridades. Entonces, si la sabiduría tiene que ser propia, fresca, que viene de ti, habría que ir trascendiendo estas palabras, ¿no? Y poner otras hasta que las subamos de octavas para quitar esa jerarquía, la palabra divinidad. Es decir, ¿quién aguantaría un padre que fuese divino? Un padre físico, ¿no? Entonces, para llegar a esa sabiduría interior hay que trascender esta autoridad que hay en todo tipo de conocimiento. La esencia de nuestra naturaleza es eterna. Podemos usar la palabra divina o no, es lo de menos. Se utiliza la terminología, el lenguaje humano que tenemos muy complicado porque es dual. Y casi para hablar de la unidad de vida, el usar una dualidad no es tan simple. O sea, nuestro mismo lenguaje limita los conceptos. Podemos llamarlo divino, eterno, infinita. Lo que sí podemos decir es que aquello que está en nosotros, ese ser, ese aspecto, porque llamarle ser a algo podemos antropoformizarlo, es una especie de esencia eterna que subyace en el corazón de todos los seres humanos, es la fuente verdadera, es lo que verdaderamente somos. La estructura que utiliza, vamos a llamarlo así, me baso en las tradiciones antiguas, es el medio que se vale para experimentar y expresarse en las diferentes dimensiones de este universo. Y es el medio también para aprender las lecciones necesarias e ir despertando hacia esa conexión con lo que realmente somos. No somos una personalidad o un cuerpo con un alma. Somos un alma que utiliza, o una eternidad que utiliza un medio material para expresarse, para aprender, para dar pasos y crecer. El Maestro Jesús pronunció las siguientes palabras: vosotros sois el templo del Dios vivo. Y en otro versículo podemos leer cómo Jesús dijo lo siguiente: dioses sois y no os dais cuenta. Carlos, ¿existe un conocimiento universal al que todos podemos tener acceso? ¿En qué sentido todos somos fuentes y a la vez parte de una red de conocimiento y sabiduría? Fíjate que tenemos que vernos como un ser, y la misma palabra ser humano, si la sentimos en profundidad, nos da la clave. O sea, no es el ser y el humano, es ser humano. Es decir, el humano es una parte de nuestro ser que no se reconoce como ser hasta ahora, ¿no? Y estos paradigmas van a cambiarlo. Entonces, respecto a la pregunta que me has dicho, imagínate decir un conocimiento universal. Es como hablar de Internet. No tiene sentido en nuestro ordenador bajar todo el Internet. No tiene sentido acceder a todo el conocimiento universal desde nuestra mente de seres humanos, ¿no? Entonces, la sabiduría es muy importante. Hay una primera puerta a la sabiduría que es saber seleccionar. La sabiduría es saber seleccionar, de no saberse perder para acceder a tu propia sabiduría, podríamos decir, ¿no? Lo mismo que ocurre en Internet. Puedes empezar a navegar y no encuentras nada, te pierdes por todas partes. Internet funciona bien cuando tú tienes claro lo que buscas. Y entonces tu propia sabiduría aparece cuando tú pones la frase adecuada en el Google. Entonces ya tenemos un Google interno, un intranet, y todo el conocimiento del nuevo paradigma, todo lo que es la red y el Internet, es una metáfora espiritual de todo eso. En el nuevo paradigma, si queremos saber de nosotros, debemos empezar copiando esas palabras, ¿no? Porque yo las veo más libres de autoridad. Entonces, en Internet estás más libre, pero si no tienes discernimiento, estás perdido. El gran cambio de la humanidad ahora, del nuevo paradigma, es que el discernimiento no esté en manos de autoridades científicas, espirituales, religiosas, de todo tipo, ¿no? Sino que el discernimiento esté en tus manos. Y eso solo es posible llevando a la educación el autoconocimiento.
pero un autoconocimiento nuevo, del nuevo paradigma, porque el autoconocimiento, como se entiende en las tradiciones, es para unos cuantos, ¿no? Hay que generar un nuevo autoconocimiento que no sea para unos cuantos, sino que sea para todos, que se pueda disfrutar en el colegio, que cuando te insulten puedas llegar a decir, qué curioso que me han insultado, ¿por qué será? O sea que bajo estos planteamientos consideráis que los seres humanos estamos unidos más allá del tiempo y de la muerte por una conciencia que nos une a todos. Yo recuerdo bien las palabras de Pablo que decía, nosotros emanamos de aquello, o de Dios, él dice Dios, o aquello, vivimos en él y a él volvemos. O sea, es como si fuera un caldo eterno en donde estamos inmersos, todos, toda la naturaleza, todo el universo, y en ese medio nosotros nos movemos. La ciencia ahora, sobre todo la física cuántica, va mucho por la línea del concepto de unidad, de esa red que a todos nos contiene, que es el mismo concepto que ya en la antigüedad se mencionaba hace 3.000 o 4.000 años en los Vedas. Para mí es importante ese bagaje de conocimiento. Lo que ahora se está desarrollando es importante, pero no se hubiera desarrollado sin ese, vamos a decir, medio que ahora tenemos para poder encontrar nuevas visiones, como el caso de la física cuántica o de otros nuevos paradigmas que están surgiendo. Pero todos tienen su origen en esa fuente, no una fuente determinada, en una fuente única de la que después todos han bebido. El concepto de unidad de vida, lo que ahora una gran parte como David Bohm, Rupert Sheldrake y otros científicos han desarrollado teorías y conceptos y nuevas hipótesis, parte de esa misma fuente. La importancia es de saber, sin apegarse, ser capaz de tener, como dices, discernimiento y escoger lo que realmente te interesa a ti. El discernimiento es uno de los conceptos o de las acciones más importantes que debemos tener como buscadores serios. A los pies del maestro Krishnamurti insistía, quien no tiene discernimiento está perdido. Es un peligro que se decida hacer un desarrollo si no tiene claridad entre lo más importante de lo menos importante, tiene que tener claro cómo es la acción. Es necesario utilizar, es cierto, lo mejor que podemos encontrar con nuestra capacidad, con la madurez del alma que tenemos, porque en nuestros radioescuchas hay una variedad de madureces y todos pueden interpretar todo lo que estamos diciendo aquí en diferentes niveles. Cada uno lo va a tomar como lo puede captar, según la madurez que tenga y la decodificación que haga del lenguaje y de los conceptos que estamos tratando. Lo interesante acá es que pueda valorar y pueda tener otra opción de las que pueda tener. No somos animales solamente comiendo, durmiendo y haciendo el sexo. El ser humano es una combinación de un animal con cierta inteligencia y con algo eterno en él. Si somos capaces de darnos cuenta que nuestra vida no está limitada a ese animal que pide y que necesita ser alimentado y ser cuidado, somos, vamos a decir, el microcosmos, como se decía en los antiguos griegos, ¿no? Ese microcosmos que contiene el universo en una gota de agua. Eso es el discernir, entender que somos seres humanos, que tenemos necesidades, que estamos en un mundo físico, pero anhelar tocar las estrellas, como decía Pablo, a pesar de que nuestros pies estén en el fango. Yo me gustaría decir algo respecto a la unidad, ¿no? Nuestra relación con la unidad tiene que ser como el Internet. Volvemos a esta metáfora potente. Es decir, el Internet es lo que es porque el usuario sube cosas. Entonces, el ser, la unidad total, es lo que es porque los egos suben cosas. O sea, yo no soy partidario de pensar que aquí hay un ego que va a una escuela a aprender. No, ese ego está experimentando y envía sus enseñanzas al resto del ser, al ser que no es humano. Entonces, fijaos cómo otra vez la metáfora de Internet es perfecta. Oye, ¿cuánto sabe el Internet? Y no te das cuenta que sabe porque todo el mundo subimos. Yo pienso que nuestra relación con el ser tiene que ser bidireccional, exactamente igual que el Internet. Ese es el gran cambio del ser humano. El ser humano empoderado es reconocerse como parte del ser, no inferior. Cuando hablas que debemos ser creadores de nuestro propio conocimiento, ¿estás hablando utilizando esa misma metáfora? Efectivamente, es perfecto, muy bien, porque fíjate, tú ahora quieres investigar algo y tú vas cogiendo trozos de Internet y además tu propia intuición y con ello vas generando tu propio conocimiento. Imagínate cuando las escuelas hagamos esto. Por cierto, ya en algunas se está empezando a hacer. Buscar nuestra propia sabiduría comienza por saber lo de sabio que hay en nuestro entorno. Isa, ¿qué es lo que limita al ser humano a poder acceder a sus propias capacidades divinas? La estructura de la personalidad es una estructura que tiene determinadas necesidades. En realidad, todas las estructuras son parte de esa materia, son parte de una materia sutil, como dice la física cuántica, el cuerpo físico que aparentemente vemos denso, o por lo menos con cierta materialidad, es en realidad energía vibrando. Entonces, todos los aspectos internos del ser humano, emociones, pensamientos, aspectos superiores y la misma eternidad o esa esencia eterna, es energía que vibra a diferentes frecuencias. Pero la estructura de la personalidad y con esas necesidades de sobrevivencia que son más animales que humanas, pero que somos una combinación,
crea todo un objetivo para conseguir, para sobrevivir. Y en un momento dado, la madurez que tiene el ser humano, o sea, la conciencia, el grado de conciencia, de autoconciencia, de autoconocimiento, como lo acabas de mencionar, es limitado porque está sujeto a la identificación con la estructura física, con el traje, con la personalidad. Como estoy identificado con ella, pues yo respondo a sus necesidades: comer, dormir, hacer el sexo, cuidarme de los demás o apoderarme de lo que me conviene. Creo lo que se llama espacio de confort, que es muy frecuentemente mencionado en muchas técnicas, ¿no? Todos tenemos un espacio de confort, un espacio donde nos sentimos seguros, una serie de cosas que hacemos y que ahí nos resguardamos para pasarla bien. Algunos llegan del trabajo, se tiran al sillón y están viendo la tele, de ahí no se mueven hasta cenar y después se van a la cama y al otro día siguen la misma rutina. Ese espacio de confort que le da seguridad a la estructura, vamos a decir, personal, limita la capacidad de profundizar en nosotros, en que somos algo más que una estructura que necesita comer, dormir y hacer el sexo. Hay un potencial inmenso en el corazón del ser humano y poco tiene acceso el hombre común, que solo se interesa en ese modelo. Ahora, no estamos, vamos a decir, criticando al que lo hace. Estamos señalando que hay diferentes espacios de confort, desde el más bajo, desde el más simple, hasta el más complejo. Pero todos lo tenemos, porque incluso nosotros nos sentimos más seguros en ciertas actividades y eso hace que yo las repita, ¿no? Como decía un neurólogo, bajo el cerebro del mamífero está el cerebro del lagarto y el lagarto repite. Y eso es parte de la seguridad. Bien, eso nos limita a acceder a esa sabiduría. Todos las poseemos, sin excepción. Incluso la gente con limitaciones, que ha nacido con ciertos retrasos o limitaciones, tiene esa sabiduría porque lo que está limitado es el traje físico, no la esencia eterna. Ahora, ¿cómo acceder a ello? Requiere dar ciertos pasos. Todos podemos hacerlo. Yo diría que en función de la madurez de las almas de todos nosotros, tendremos acceso a cierta parte del Internet, ¿no? Algunos tendrán mucha habilidad y podrán obtener muchísima información, otros pues quizá muy poca, pero algo pueden tener. Pero hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, que hay que creer que tenemos esa esencia, lo que diría un cristiano o un hindú, ¿no? La esencia de la sabiduría Krishna o la esencia de la sabiduría del Cristo. Tú puedes llamarle como quieras, aunque pudieran parecer desde el punto de vista de la tradición elementos a la que le designamos un nombre a algo, pero es necesario porque el público que nos escucha no lo va a poder entender si no se lo planteamos así. Entonces, esa fuente está en nosotros. Ese Dios interior está en nosotros, para parafrasear al Maestro Jesús. Vosotros sois dioses y no os dais cuenta. Vosotros sois el templo del Dios vivo. El Dios vivo. Entonces, tener acceso a esa fuente requiere dar ciertos pasos. Por supuesto, repito, algunos pueden tener más acceso a otros archivos, otros tenemos menos acceso porque nos limitan la forma en que estamos viviendo y la madurez con que vivimos y la conciencia que tenemos. Entonces, perdona, Isa, si nuestra mente no está en nuestro cuerpo, como tú bien apuntarías ahora, ¿no? Y los campos de información están fuera de nosotros, ¿cómo llegar a ellos? ¿Cómo que está nuestra mente fuera de nuestro cuerpo? Estamos hablando de conceptos que a lo mejor se escapan un poco de la concepción convencional. Estamos hablando más de metafísica que no... Para responder a esto me gustaría decir algo sobre lo que ha dicho Isaac, sobre las limitaciones del cuerpo físico, de la envoltura, no sé qué término has empleado. A la luz de los nuevos paradigmas, resulta que esas limitaciones son cambiables. Es lo que yo, a mi modo de ver, las tradiciones no daban esos detalles porque no tenían que darlos, porque la humanidad no tenía que dar este paso, porque lo que permite la ciencia es una democratización para llegar a mucha gente, podríamos decir, que el esoterismo no es esa su función. Entonces, ya se está viendo en la genética que llevamos un potencial físico que apenas hemos empleado. Entonces, en el libro La biología de la creencia hay una conexión clarísima entre mente y cuerpo físico, entre creencias y cuerpo físico. O sea, lo que está diciendo este nuevo paradigma es que el cuerpo humano tiene mecanismos para conectar con el router y para mí esos datos en concretos es lo que faltaba en la tradición porque no era el momento. Mente fuera del cuerpo. Sí, o sea, tú fíjate, vivimos a través de nuestro cuerpo físico en esta dimensión, es obvio, ¿no? Entonces, el cerebro que funcionaría sería receptor y transductor. ¿Transductor en qué sentido? Pues muy simple. Lo que es un pensamiento a nivel sutil, ¿no? Fuera del cuerpo, se convierte en energía química y electromagnética en el cerebro. ¿Cómo se entiende un pensamiento fuera del cuerpo?
se entiende leyendo libros de las personas que han regresado estando muertas. O sea, son tantos los testimonios y algunos muy fiables, neurocientíficos que lo han vivido, etcétera. Es una evidencia científica que la mente no necesita el cerebro para pensar. Pero para vivir en esta dimensión esos pensamientos necesitamos el cerebro. Claro, por ejemplo, ahora si el oyente no tuviese un receptor, pues no nos escucharía y nosotros estaríamos aquí hablando. Imagínate que somos nosotros la mente, vamos hablando y el oyente no tiene receptor. Por lo tanto, el receptor es muy importante cuidarlo, ¿no? Podríamos decir. Pero seguimos pensando fuera del receptor. Eso es de vital importancia. Entonces, para conectar con nuestra sabiduría interna, tenemos que entrar en un intranet propio, ¿no? Podríamos decir. Entonces, hay que cambiar algo en nuestra biología que está en forma de potencia. Y eso se hace cambiando, curiosamente, solamente nuestras creencias. Porque las creencias limitantes hacen que solo se exprese una parte de nuestra biología. Realmente curioso, ¿no? El hombre, de alguna manera, siempre se debe a unas creencias. Necesitamos sostenernos en algo, ¿no? Sí, pero que las creencias no les cedas el poder. Las creencias es un lugar donde experimentar los pensamientos. Si no tuviésemos creencias comunes, no podríamos construir nada en común, ¿no? No hay que confundir las creencias con la verdad. El cientifismo, que es lo más imperante en este momento, ¿no? Confunde las creencias, o sea, las teorías científicas son creencias, porque si no, no cambiaría. Pero esto no se explica en la facultad, es una lástima, o los colegios de primaria. Y para dejar a los alumnos que es una teoría, es muy importante dar contraste de vez en cuando con otra teoría. El profesor no se tiene que decantar. Decir, oye, mira, pensando en esta caja, explicamos esto. Pensando en la otra, explicamos lo otro. Esto en la física cuántica está muy claro. Para explicar la luz necesita dos teorías. Verla como ondas y verla como partículas. Por lo tanto, en la mente del físico al menos tendría que estar la evidencia de que no está describiendo la verdad, sino algo mejor que la verdad, las metáforas. O sea, si tú conocieses toda la verdad, no podrías crear nueva verdad. Vivimos bajo hipótesis. No hipótesis. Las creencias es algo maravilloso, siempre y cuando no les cedas tu identidad. Si tú te identificas solamente como cristiano, ¿cómo vas a dialogar con otros que se identifican solo como musulmanes? Es un problema de identidad. A mi modo de ver, hay dos principios básicos que dominan al ser humano en dualidad, ¿no? Que es el principio de autoridad, no poder conectar con su intranet, porque la dualidad lo impide a través de sus creencias, recurre a autoridades que le expliquen todo, la religión, la ciencia, etcétera. Y no puede cambiar una tilde el usuario, ¿lo ves? En cambio en internet tú puedes cambiar cosas. Wikipedia, por ejemplo. Entonces ese sería el principio de autoridad, que es como hemos sido educados en todos los pueblos de la Tierra. Y luego el principio de delegación de la identidad. Como no sabemos quiénes somos porque no hemos conectado con nuestro ser interior, como seres humanos, empoderarse sería conectar con ese ser interior. Y cuando lo hemos intentado, lo hemos hecho a través de autoridades. Claro, ya es una limitación muy importante. Entonces, el principio de delegación de la identidad hace que pongamos nuestra identidad en las creencias. Entonces, el fin último de un cristiano o de un musulmán es abandonar el adjetivo. Consume tu creencia como cristiano y como musulmán, que es el adjetivo yo soy cristiano, y cuando has consumido el adjetivo, entonces entras al yo soy con la experiencia de ser cristiano y el otro con la experiencia de ser musulmán. En pocas palabras, esas creencias son las que nos proporcionan experiencias al pensar dentro de ellas. Y es la que hace rico a nuestro ser, más allá del ser humano. Por lo tanto, necesitamos las creencias, pero tengamos en cuenta estos dos principios. Está muy bien lo que acabas de decir, siempre y cuando no nos quedemos apoyándonos en esas creencias. Que es el problema del dogmatismo. Claro, ¿no? estamos hablando de discernimiento. Sí. Hay que saber discernir, entonces, lo que está diciendo Carlos, ¿no, Isaac? Sí, porque el dogmatismo está en todo. Dogmático significa opinión. Es una opinión que yo tengo, una creencia que yo tengo. Mientras sea eso, mientras yo no ponga toda la energía en eso y diga, pues el que no lo ve así está mal, que ese es el gran problema de nuestra sociedad, ¿no? Y en todos los sentidos, incluso en la ciencia, ¿no? Porque hay algunos científicos muy dogmáticos que dicen, pues no muevo una tilde de esta hipótesis porque se me viene abajo. Entonces, no es en sí ni la ciencia la responsable, ni el conocimiento, ni las religiones. Es el ser humano, porque el dogmatismo te da seguridad. Si yo pienso así, y tengo esta manera de verlo, toda la gente que piense como yo me va a hacer sentir que yo estoy bien en lo que estoy, entonces me siento seguro. Ahí hay una estructura no muy sana que hace que la persona se aferre a una visión. Y por supuesto eso limita, y limita en todos los campos. Las tradiciones incluso religiosas nos dicen que vayamos contra esa manera de ver, pero los seres humanos hemos hecho cambios, vamos a decir, hemos construido las estructuras dogmáticas en todas las tradiciones religiosas, incluso filosofía y en otras corrientes, porque el problema no son ellos, sino somos nosotros. El ser humano en sí necesita superar esos elementos, vamos a decir, que obstaculizan. Yo lo pongo como ejemplo cuando vas al cine. Tú vas al cine y vas a ver una película. Mientras no empieza la película, tú eres un espectador como la mayoría. De repente empieza la película y sin darte cuenta, tú te metes a ella y dejas de ser espectador. Ya no eres el observador imparcial
que sí, se divierte, pero no toma papel de ningún tipo por lo que está viendo en la película. Queda sentado, observando, divirtiéndose, pero solamente. El tema es que todos pasamos a la película y la vida es la película. Mientras estamos envueltos en la película, no vemos la realidad, vemos lo que queremos ver. Y aquí vienen las creencias que Carlos mencionas. A mí me parece muy interesante lo que estáis diciendo los dos, pero harto complicado para la gente de base. No todo el mundo tiene esa capacidad de discernimiento o de saber apreciar o valorar ese credo, esa fe, esa educación no es como limitante, y que además de esa tengo que estudiar otras, tengo que valorar otras para poder después discernir y quedarme con lo que más ajuste a mis valores, a mis posibilidades. No todo el mundo que ha estudiado el Corán va a estudiar luego la Biblia o va a estudiar otro credo pues para saber empoderarse de la sabiduría de los otros, ¿no? Con lo cual, de alguna manera vamos a estar siempre en esa eterna dualidad, luchando, siempre y cuando tengamos que mirar la vida como esa trascendencia a través de un credo o de una filosofía de vida. A mí me parece muy complicado, Carlos, Isaac, porque fíjate que tú, Carlos, hablas de tres dones importantes pues para empoderar, que son los tres dones del corazón: la sensibilidad, el poder y la sabiduría, ¿no? Fíjate, la sensibilidad en equilibrio es muy importante. No la sensibilidad en equilibrio. Porque Claro. la dualidad hace que se desequilibren las cosas para crear conflictos, ¿no? Pero es que hay gente que no tiene ni tan siquiera sensibilidad. Claro, ahí viene el movimiento del corazón más maravilloso. Porque fíjate, aquí la trampa, ¿sabes cuál es? Que nuestro inconsciente condene algo. Si tú condenas algo, es que no lo has comprendido desde el corazón. Es decir, cuando tú has entendido algo, viene la siguiente etapa, que es descubrir la belleza de ese algo. No hemos comprendido algo si no hemos descubierto la belleza que esconde. A mí me gusta esta frase: en la dualidad, el amor juega al escondite entre el bien y el mal. Hablamos de esos versículos, ¿no? Vosotros sois el templo de Dios vivo, dicho por el Maestro Jesús, o bien el otro versículo que decía, dioses sois y no os dais cuenta, que nosotros todos somos dioses. Hay mucho cristiano y mucho católico que ha dicho, pero qué barbaridad están diciendo estos herejes. Claro, uno piensa, bueno, una barbaridad, a lo mejor eres tú que no has leído la Biblia, no te has documentado de la fe que tú tienes, te falta mucho por conocer, porque sabrías que en Salmos 82:6 y en Juan 10:34 aparecen esos conceptos dicho por el Maestro. Hay mucha gente que se rasga las vestiduras y yo a veces pienso, ¿y por qué? Porque no saben, porque falta conocimiento. ¿Dónde está entonces el empoderamiento? ¿Cómo se puede decirle a alguien? Intenta reflexionar, ¿no? Discernir lo que estamos diciendo, ¿no? Y comentando esta noche. Pues, ¿cómo se llega a ese concepto, a esa tesitura? Fíjate que en la dualidad tanto el bien como el mal manipulan. En ese propósito que tú has dicho hay una manipulación sutil, es decir, cómo ayudo, empujo a a que tenga el discernimiento que yo he alcanzado, ¿no? Es mucho más sencillo si pones el corazón delante. Mira la belleza y la inocencia que hay en la ignorancia. Hasta que no conquistes la sabiduría de la ignorancia, te estorbarán los que tienen menor discernimiento que tú. Como palabra está fantástico, como discurso está muy bien, pero no hablo de ser misericordioso, caritativo, que ya lo somos, ni tampoco de cómo enseñar, sino cómo despertar, ¿no? Yo pienso, Pedro, que la clave, y no es una clave que a mí se me ocurra, sino se ha mencionado mucho, se ha mencionado desde la antigüedad en todos los grandes místicos y buscadores serios, es el autoconocimiento. Si yo me conozco, me voy a dar cuenta de mi luz y mi oscuridad, primero. Después buscaré su integración, que es necesaria e importante, porque no desecharemos un aspecto, porque los dos aspectos forman parte de esa unidad que somos todos. Pero si yo me conozco, voy a ver los elementos que entorpecen la capacidad de discernir y de ver la sabiduría que hay en mí, de reconocer a la esencia eterna. Si no se da este primer paso de autoconocimiento, sobre todo para nuestro público radioescucha, de observarse cada día, de ver cómo actúa con los demás, cómo se siente en su relación a los demás, qué momentos está reflexionando de la forma en que vive, cómo se siente externa y internamente. Ahí la práctica del mindfulness es muy interesante, ayuda a ser consciente cada momento. O sea, conocerse no es solamente ver la máscara, es atrás de la máscara, ¿qué hay atrás de lo que nosotros exhibimos y mostramos a todos? Eso nos va a dar un elemento importante. ¿Qué riqueza hay? ¿Qué capacidad tengo yo de hurgar en mi naturaleza profunda? ¿Qué puedo, vamos a decir, equilibrar? Los pasos para equilibrar, para traer la serenidad, la paz interior, porque sin eso no podemos acceder a la fuente de sabiduría. Si la mente no está serena y tranquila, como un lago cuando ni una onda se produce, solamente así se puede reflejar lo eterno en nosotros, en nuestra conciencia. Llegar a eso
todos tenemos la capacidad, seamos muy maduros o no tan maduros, porque son procesos que se pueden, vamos a decir, generar en cada día con cierto grado de atención, con una convicción. Eso sí, se tiene que tener una convicción profunda en que tengo que acceder a esa fuente, pero eso me va a cambiar la vida, porque el autoconocimiento va a decirme, tú tienes que mejorar en este aspecto, tienes que reducir esta forma de actuar con la ira. O sea, voy desarrollando un equilibrio interior. No se trata de desechar nada. A la parte sombría, tú lo sabes, no se le reprime, se le integra. Todos nosotros somos la riqueza, tanto de luz y oscuridad. Somos un ser humano, no un ser bueno. ¿Qué papel juega, por ejemplo, la propia intuición para reconocer ese maestro interior? La intuición viene de la fuente, no es la reflexión y el raciocinio de la mente concreta. En esos momentos de intuición tenemos la capacidad de ver más allá de lo que la mente y la reflexión nos pueden dar. Casi la mayor parte de los científicos descubren lo que descubren por intuición. O sea, aquí estaríamos hablando ahora lo que dice Carlos, que la mente está fuera de nuestro cuerpo y la intuición estaría ahí y algunos tienen acceso o no de forma despierta. Hay que entender lo que es el ser humano en dualidad. Vuelvo a insistir, cuando Isaac ha hablado de la máscara, nos hemos pasado por alto algo muy importante. Uno se pone una máscara porque se siente pequeño en dualidad, ¿correcto? Entonces, comprender significa ver la belleza de quien lleva máscara, que vamos muy deprisa, que no es cuestión de quitarse la máscara solo, que tienes que ver la belleza. Entonces, Pedro, no necesitas tener misericordia. Si tú comprendes y ves la belleza, como en un niño pequeño, no tienes que tener misericordia. La misericordia la necesitas cuando no comprendes. Entonces el nuevo paradigma es que mente y corazón caminan juntos. La misericordia se ha necesitado porque el corazón no lleva por delante la sabiduría del corazón. La sabiduría del corazón es comprender descubriendo la belleza que hay detrás de las cosas. Yo no sé si estoy muy de acuerdo con este concepto tuyo. Yo entiendo que si hubiera más misericordia, hubiera un corazón un poquito más lleno de amor, seríamos diferentes, viviríamos otros planteamientos, no habría tanta dualidad, ni habría tantos credos ni religiones, no habría medio mundo que se muere de hambre, no tendríamos esos informativos. Quiero decir que está bien el discurso de uno y del otro, de vosotros dos, ¿no? A mí me gustaría que pudiéramos llegar a profundizar de algo que pudiéramos llegar a tocar un poquito más de cara a nuestro público, ¿no? Porque por esa regla de 3, si misericordia es porque me falta ese conocimiento, entonces estoy hablando más o menos de lo mismo cuando hablo de caridad, ¿no? Que no voy contra eso, Pedro, que no. Que precisamente mi mirada es no condenar nada. Digo, el paso siguiente a la misericordia para determinadas personas, el paso siguiente es no ser necesaria. Como si tú piensas y actúas de otra forma, el perdón no sería necesario. No había nada que perdonar. Estamos hablando de los pasos siguientes. Entonces, bendito sea la misericordia, bendito sea todo, pero bendito sea también las máscaras. Y verás como sí es útil, con una metáfora. Cuando tú ves a un niño pequeño que dice una barbaridad con 1 año o 2, porque no entiende su entorno, tú ves la belleza de cómo lo dice. Pues cuando tú veas una persona que no tiene discernimiento, que no tiene autoconocimiento, que presume de lo que no sabe, tienes que mirarlo como ese niño. Si no sois como niños, se refiere a eso, a que nuestra mirada sea de niño. Entonces, cuando tú ves la belleza en esa persona, entonces es cuando tú puedes comprenderla con la mente. Si no, tendrás que poner la misericordia. Bendita sea la misericordia, pero el paso siguiente es que si tú lo comprendes, ya no la necesitas. A eso me refería, ¿eh? Bajo vuestro punto de vista, ¿cómo podemos entonces acceder a esas capacidades divinas, a esa sabiduría divina? ¿Qué pasos hay que seguir para lograr un acercamiento a esa fuente sabia que cada uno posee? ¿Cómo podemos tener acceso a esta sabiduría que, como bien decíamos, subyace en nuestro corazón? Hay varias formas de, vamos a decir, de acceder a esa fuente. Por supuesto, en la mayor parte de los casos de los buscadores que llevan años haciendo trabajo interno para poder acceder, pues no entraríamos, sobre todo para nuestro público radioescucha. Vamos a tratar de sugerir algunos pequeños pasos que pueden ayudarles. Yo no digo que sean la solución, pero pueden ayudarles a tener acceso a algo más que la estructura personal. Una primera parte es tener una convicción de que mi esencia es sabia, que hay un maestro interior, como dijeran en la India, ¿no? El instructor verdadero que está en mí. Eso es importante, tener esa convicción y una expectativa de que puedo entrar en contacto con ese ser, con esa parte mía interior, esa sabiduría. Puedo tener acceso a ella. Este impulso de acercarme a ese aspecto, la mente hace mucho trabajo y puede derribar ciertos obstáculos que pudiera haber en las estructuras del inconsciente. Después puedo yo tener momentos de reflexión, vamos a decir de soledad. Es importante estar conmigo mismo, darme mi espacio cada día para reflexionar cómo estoy haciendo las cosas cada día, qué cosas van por aspectos positivos, qué cosas van un poco desequilibrantes, verme más a mí mismo, conocerme más.
También se súper recomienda la meditación. No la tradicional meditación solo de sentarte por las mañanas, sino aquella meditación de atención constante, desde el momento en que despiertas hasta que te vas a la cama, e incluso sigue después de dormir esa atención, la atención constante, la recordación, una permanente atención. Yo siempre, ahora sí que como psicólogo, recomiendo mucho en algunas técnicas que se utilizan para trabajos con algún tema, tener un diálogo interno. Yo he escogido ahorita una frase que se me ocurrió para dirigirme a ese aspecto. Por ejemplo, yo sé que estás ahí y quiero conocerte y ponerte atención. Por favor, comienza a guiar mi vida. Es una manera de decirlo, pero se puede utilizar muchos diálogos internos. El diálogo interno influye en esas barreras que aún nos tenemos ahí, sobre todo. Yo no quería sacar el tema de los pensamientos inconscientes, porque son los que en general producen muchísimas emociones que bloquean nuestra capacidad de percepción. Ellis, un famoso psicólogo, mencionaba los famosos pensamientos irascibles, irreconciliables que están a niveles del inconsciente. Ellos producen efectos que generan emociones, que nos bloquean y que casi la mayor parte de las personas padecen problemas por esas fuerzas emocionales y mentales que se producen. Bien, también tener atención a los sueños, por ejemplo, ahí va mucho en mi línea. Los sueños nos dicen cómo estamos amueblados por dentro, dijéramoslo así. Me pueden permitir ver ciertos aspectos y, por supuesto, una gran recomendación para todo aquel que escuche esto y quiera intentarlo, que tenga mucha paciencia. Mucha paciencia para acercarse a esa fuente. Algunos lo harán de una manera quizá con menos obstáculos, otros tardarán un poquito más en hacerlo, pero esto no es de un fin de semana, ni como un curso de esos que te vas a un curso y te dicen, pues usted viene al curso y va a desarrollar esto, y pagas y te lo van a dar, y no es así. Esto es parte de la vida. Quizás sea la única razón, lo único que justifica nuestra estancia en este plano físico, el descubrir quiénes somos, para qué estamos aquí, qué objeto tiene nuestra estancia en este plano. Y el que busca va a encontrar una respuesta. Si es capaz de mantener ese foco, de perseverar, de no darse por vencido, de insistir en tener ese acceso a esa fuente. Incluso, insisto, no necesariamente el que ya tiene experiencia en el campo de la búsqueda interior o el que se está desarrollando, esos grandes meditadores. No, le hablo a la persona, al hombre que está escuchándonos, al ser humano, al radioescucha de cada día, que quiere tener acceso a algo más que la literatura que le llega o las opiniones de las televisiones. Ya, la fuente del conocimiento lo tenemos todos. Entiendo yo que tiene que haber un diálogo, ¿no? Interno, ¿no? ¿Qué diálogo, qué tipo de diálogo, Carlos, por ejemplo, hay que establecer? Porque hay personas que dicen, no, tú vas a la iglesia, no, yo voy a la iglesia y voy a rezar y voy a orar y lo único que hacen cuando llegan es ponerse a rodillas y empiezan a rezar un Padre Nuestro, una Ave María y tal, o a pedir, que siempre vamos a pedir, nunca vamos a dar. Pero rezar o orar es rezar un Padre Nuestro, ¿no? O una Ave María, que está muy bien, pero entiendo que rezar o el orar hay otro diálogo, hay que hablar, ¿no? Como si hablaras con tu amigo, ¿no? Decirle a Jesús, estoy aquí, mira, me pasa esto, pum, 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 como el que habla con un amigo y no, me pongo a rezar al Padre Nuestro y ayúdame cuando te vas a confesar. 3 Aves Marías y ya está todo solucionado. Está muy bien, como penitencia, ¿no? Pero que a lo mejor hay otro diálogo y no hace falta ser ni católico ni cristiano. ¿Cómo se llega a rezar? ¿Cómo se ora? ¿Cómo se habla con ese maestro interno que podía ser Jesús de Nazaret, Krishna o el que fuere, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que has puesto del Padre Nuestro lo rezas en autoridades hasta que eres capaz de encarnarlo. Cuando eres capaz de encarnarlo no necesitas rezar. Entonces, cuando tú me dices, sí, pero la gente está aquí, sí, pero fíjate, si no defines el horizonte, necesitas una brújula. O sea, primero hay que definir el horizonte, es como hacer una ley educativa. Bueno, ¿y a dónde queremos ir? O sea, muy importante definir en el autoconocimiento a dónde quieres ir primero, aunque estés muy lejos. Luego mirar dónde estás pisando y con la brújula a dónde quieres ir, continuar hacia ese horizonte. Muchas personas no logran lo que quieren porque no saben de dónde parte y a dónde quieren llegar. Es fundamental esta polaridad, tenerla muy claro, como los electrones, ¿no? Polo positivo y negativo. Y entonces ya los electrones viajan solos. Y luego, para terminar, me gustaría, sobre los consejos de autoconocimiento que ha dicho Isaac, dar mi mirada, ¿no? Para hacer ese autoconocimiento autónomo de autoridades, ¿no? Yo recomiendo la sabiduría de las edades, ¿no? En el sentido siguiente: coge la sabiduría del gestante para cuando tú tengas que recibir pasivamente un conocimiento de tu interior. ¿Lo ves? Pasivamente entre comillas, porque el gestante recibe el alimento de la madre, pero no está pasivo en su crecimiento.
porque va creciendo dentro de la madre. Entonces, hay momentos que básicamente es recibir, perfecto. Hay quien piensa que esto es lo único. Estaría en esa autoridad de recibir, canalizar esto, canalizar lo otro. Luego estaría la sabiduría del niño, que consiste en ver las cosas desde la curiosidad y la inocencia, sin referentes anteriores. Un nuevo paradigma no lo puedes entender en función del antiguo. La cuántica no se puede entender en función de la física clásica. Por lo tanto, necesitas la sabiduría del niño para este nuevo conocimiento, para este nuevo autoconocimiento, estas nuevas creencias. Luego necesitas la sabiduría del adulto. Fíjate esta frase del adulto. Hijo mío, esto es lo que hay. El adulto es experto en las estructuras, es el que conserva las estructuras y las construye. Por lo tanto, necesitamos la sabiduría del adulto para construir la estructura de nuestra vida en este nuevo autoconocimiento. Luego, necesitamos, me he saltado, el adolescente, la sabiduría del adolescente, que es, estamos encerrados en estructuras antiguas de las que tenemos que salir. Necesitamos nuestro adolescente, la sabiduría de nuestro adolescente para pisar la raya de lo prohibido. ¿Lo ves? Esto dentro de la iglesia ocurre. Tú vas creciendo y pisas una raya de lo prohibido. Y hasta la misma iglesia amplía el límite de lo prohibido. O sea, la iglesia, ¿por qué va a aumentar, va a hacer más grande el espacio, ¿no? Pues porque alguien ha pisado la raya de lo prohibido, ¿lo ves? Eso sería la sabiduría del adolescente. La necesitamos para nuestro crecimiento. Y por último, la sabiduría del anciano, que es la visión holística, la visión de conjunto. Entonces, estas sabidurías no mirarlas solamente desde la mente, sino sentiros gestante, sentiros adolescente, niño, etcétera, etcétera. Porque la clave de conectar con el intranet, con tu sabiduría interior, está en el sentir. El sentir te pone en contacto con el router y el discernimiento es el que te dice por dónde tienes que ir. Isaac. Bueno, yo te comenté hace un momento algunos pasos. El objetivo principal es, primero, el conocernos para ver con qué cuento y con qué debo reequilibrarme. Si no me conozco, cometeré fallos muy grandes. Me meteré en problemas graves. Esa es una de las cosas que han ocurrido en el pasado y pueden seguir ocurriendo a pesar de que yo sepa o tenga mucho conocimiento. Hay que distinguir el conocimiento, la erudición al conocimiento. La erudición es información. El conocimiento o la sabiduría es aquello que me ayuda a vivir de alguna manera en armonía con el cosmos, con todas las leyes que rigen este universo y donde yo soy parte de él, o soy una unidad de este universo. Entonces, llegar a verlo así, con la dificultad de la mente dual con la que estamos envueltos y el lenguaje dual y una sociedad en que se mueve entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal constantemente en sus valoraciones, es un reto para todas las personas, no solamente desde el que quiere conocer, sino el religioso, el filósofo, incluso los nuevos paradigmas tienen problemas porque la gente sigue con su modelito antiguo, ¿no? Entonces, le cuesta trabajo entender ciertas, vamos a decir, formas de explicar, como dice el Sutra del Corazón. En esencia hay un vacío, no hay nada, y también hay un pleno. Entonces uno se encuentra en que la mente dice, bueno, entonces no puedo entender, es muy complejo lo que tú estás diciéndome. Pero la idea es hablarle al público, a nuestro radio escucha. Tiene acceso, todos tenemos acceso a esa sabiduría, si sabemos, digámoslo así, dar los pasos en esa línea. Observarnos, conocernos, mejorar lo que vemos que nos genera a nosotros y a los que nos rodean dolor y sufrimiento, o sea, armonizar nuestra naturaleza. El camino medio a mí siempre me ha interesado, equilibrio. Eso me va a permitir tener acceso a otras fuentes, porque ya hay una armonía en mí. Las energías que me mueven están en paz. ¿Y qué me decís ya para finalizar de la intuición? Porque para Albert Einstein, por ejemplo, él decía que lo más valioso para él, que lo único que realmente era valioso para nosotros es la intuición. Eso lo decía Albert Einstein. ¿Todos tenemos esa intuición? ¿Es una especie de maestro interno esa intuición? Sí, la tenemos, Pedro. Es parte de nuestra naturaleza superior, de esa esencia. Los más elevados la tienen más a flor de piel. Más desarrollada. La mujer tiene mucho más activada esa parte. Ella siente más, la mujer tiene una capacidad de sensación mucho más poderosa. Ella tiene esas capacidades, incluso nace con una forma natural de intuición. Obvio, no todos la desarrollan. En el hombre, por nuestras características, la tenemos que desarrollar. No niego que hay individuos que tienen una capacidad intuitiva desde que nacen porque lo traen. El programa ya viene con la intuición. No venimos en blanco, venimos con una grabación muy poderosa y ese programa trae la intuición. Se puede desarrollar, incluso el que no la tiene tan desarrollada, ahora hay medios, formas, ciertos ejercicios, ciertos formatos para desarrollarla. Obvio, algunos lo van a hacer mejor, otros peor. Pero es una de las habilidades más importantes porque pertenecen a la esencia eterna, no a la mente y a la estructura personal. Ella se vale de la intuición. La ciencia, los científicos se han valido de ella, obvio, utilizando la reflexión y la
mente para tener acceso, pero muy pocos han sido los que han logrado esto. Como Carlos también comentaba, que todo ese potencial está en nosotros, pero no está dentro de este traje finito, temporal, que se acabará algún día, porque pertenece a esa esencia eterna que nos rodea. Es como una especie de una burbuja de energía donde estamos contenidos y donde está toda esa riqueza de la que estamos hablando, que es la mente superior, la esencia eterna, como le quieras llamar. Ahí está todo y tenemos acceso y no desaparece a pesar de la muerte, que eso es uno de los puntos que no es debatible esta noche, pero que sí quisiera yo dejarlo dicho. Nuestra esencia no muere, no desaparecerá, solamente el traje que es finito. Me gustaría decir, desde la mirada del científico que se fija en los detalles, cuando Isaac ha dicho que la mujer es más intuitiva, para mí es un ejemplo de cómo recibimos en autoridades. Porque si miramos más detalladamente, veremos que la mujer es intuitiva en unos campos y el hombre en otros. Invito al oyente a que lo descubra. El hombre es más intuitivo, estadísticamente, en orientarse. Es más intuitivo en toda la parte tecnológica y matemática. Es decir, cuidado, eso es la educación en autoridades. Se dice algo en cualquier ambiente, lo aceptamos y entonces nuestra mirada queda hipotecada. No tiene sentido que sea más intuitivo el hombre que la mujer. Esto es lo que me dice mi discernimiento, ¿no? Es decir, solo que lo son en campos diferentes. Pero como hemos sido educados en autoridades, si una autoridad dice eso, ya se cree. No, espíritu científico. Faltan los detalles. Cuando Isaac, por ejemplo, habla de la fuente, mientras no llevemos la ciencia para dar detalles de qué niveles tiene esa fuente, no resultará operativa para todo el mundo. O sea, la ciencia es la encargada de dar los detalles. La espiritualidad no está para dar los detalles. Y el esoterismo no lo sé, pero lo tengo clarísimamente. El papel de la ciencia, de la nueva ciencia, es dar los detalles. Por eso esa broma, entre comillas, del teléfono para los muertos, es que lo que te impide conocer con detalle en la dimensión de los muertos es que no ha estado en el campo científico. En el momento que entre la ciencia se conocerán los detalles y se verá absolutamente normal esta posibilidad que hoy parece, vamos, de Julio Verne. En ese sentido yo vuelvo a recalcar, la autoridad ha sido desde el pasado y lo es ahora también necesaria. No podemos excluirla, no porque la utilicemos como la directriz, sino porque los individuos, los medios para los que se nos ha hecho llegar cierto conocimiento y sabiduría desde hace miles de años, y lo seguirá haciendo porque los científicos ahora también se convierten en autoridad. Ahora la ciencia quiere, vamos a decir, tener ese control de lo nuevo. Todo lo viejo no sirve y lo nuevo es lo único que es real. Yo creo que ahí deberíamos discernir. Volvemos a usar el término discernimiento. ¿Todo es necesario? Sí. ¿Todo nos sirve? Sí. Discierno lo que a mí, en lo especial, en lo particular, me interese. Porque gracias a la autoridad, entre comillas, hemos podido desarrollarnos y evolucionar y llegar hasta este momento que nos permite dar un brinco. Sin ese pasado, no hubiéramos llegado a este momento, pese el tema de que la autoridad no siempre ha sido lo mejor en muchos de los campos, porque en un momento dado las mismas tradiciones religiosas fueron grandes obstáculos para el desarrollo. Lo que quiero decirles es que si discernimos, no tenemos por qué sentirnos ni afectados por la autoridad, ni porque los nuevos paradigmas quieran romper con todo. Yo siento que el estudiante, el buscador serio, debe discernir entre todo lo que hay y tomar lo que necesita, sin necesidad de tener que ponerle a algo una cruz. Todo sirve y aporta. ¿Ver para creer entonces, Carlos? Ver para sentir, porque el sentir profundo es el que te lleva a esa verdad que las creencias no pueden describir. Y creer para experimentar, ¿no? Esa sería un poco la idea. Y respecto a la autoridad, me gustaría decir que para mí el nuevo paradigma no pone cruces a nada. A lo mejor no me estoy explicando bien. Estoy diciendo, no puedes pasar a la siguiente etapa sin ver la belleza en la anterior. Si tú no ves la belleza en la autoridad, tú no puedes pasar. El concepto de autoridad lo pongo con una metáfora. A la que yo me refiero es muy simple. Tú estás dentro de la autoridad en cuanto al conocimiento como si estuvieses dentro del vientre materno. Y tú la necesitas, porque estás creciendo dentro del vientre materno. Ahora, cuando naces a ti mismo, cuando tienes que respirar por ti mismo, tú sales fuera y no vas contra la autoridad de haber estado dentro. Y las otras personas siguen dentro. Esto es más complicado que lo que yo estoy diciendo. Es decir, no vas a romper el cordón umbilical con todas tus autoridades de golpe. Digo que a medida que tú vas ganando conocimiento de un nuevo paradigma, vas cortando hilitos del cordón umbilical y vas trascendiendo la autoridad. No le pones una cruz. Eso no sería un movimiento de corazón. O sea, hay muchos libros del nuevo paradigma. El que yo defiendo es para conectar nuestro ser humano con nuestro corazón auténtico, de los 3 dones que mencionabas antes. Quiero agradecer a nuestros invitados, a Carlos González, como digo, licenciado en física, profesor, maestro y divulgador del nuevo paradigma, así como al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Un placer teneros, de verdad. Ha sido una charla francamente instructiva y agradecida por parte de todos los que somos buscadores y tenemos ganas de conocimiento y que nos despierten un poquito. Tengo que discernir esa dualidad
dualidad tengo que saber maniobrarla, ¿no? Saber, a ver, ¿dónde estoy? ¿Qué camino tengo que tomar? Porque, como bien decía Carlos, ¿dónde está el horizonte, no? No sé dónde está el horizonte, tendré que buscar una brújula. Y por otro lado, si no sé quién soy, no tengo autoridad propia, como diría el doctor Jolie, ¿qué estoy buscando? ¿Qué es lo que necesito para mi autocrecimiento y realización? Pues cada uno supongo que esta noche habrá sacado alguna que otra conclusión. De verdad, a los dos, de corazón, muchísimas gracias, volver cuando queráis.